Hoy quiero hablar de una palabra que utilizamos constantemente. Una palabra que condiciona carreras profesionales, autoestima, expectativas familiares e incluso relaciones personales. Una palabra que parece sólida, científica y objetiva. Una palabra que da prestigio cuando se nos atribuye y puede generar inseguridad cuando sentimos que nos falta. Hablo de la inteligencia. La mayoría de nosotros actuamos como si supiéramos perfectamente qué significa ser inteligente. Decimos que alguien es muy inteligente porque aprende rápido, porque saca buenas notas, porque resuelve problemas complejos o porque entiende cosas que otros no entienden. Pero si nos detenemos un momento y tratamos de definir exactamente qué es la inteligencia, las cosas empiezan a complicarse. Y quizá el problema empiece precisamente ahí, porque cuando hablamos de inteligencia solemos asumir que estamos hablando de algo real, objetivo y que existe dentro de las personas. Decimos que alguien tiene inteligencia, posee una inteligencia superior o es menos inteligente que otra persona. Hablamos de ella como si fuera una especie de recurso interno, algo parecido a una batería o a un depósito que algunas personas tienen más llenas que otro. Pero, ¿y si el problema empezara precisamente ahí? Una de las críticas más importantes al concepto tradicional de la inteligencia consiste en señalar que muchas veces convertimos una descripción en una explicación. Imaginemos que una persona es capaz de resolver problemas matemáticos extraordinariamente complejos y alguien pregunta por qué puede hacer eso y respondemos, porque es inteligente. La respuesta parece razonable. El problema es que si lo pensamos detenidamente no hemos explicado nada. Simplemente hemos cambiado el nombre al fenómeno. ¿Por qué resuelve problemas difíciles? Porque es inteligente. ¿Y cómo sabemos que es inteligente? Porque resuelve problemas difíciles. La explicación utiliza exactamente aquello que intenta explicar. Es un razonamiento circular. Es parecido a decir que alguien duerme mucho porque tiene mucho sueño, o que corre muy rápido porque posee mucha rapidez. No estamos identificando una causa, estamos rebautizando una conducta que observamos. Desde esta perspectiva, pues, la inteligencia se convierte en lo que algunos psicólogos llaman una entidad hipotética, algo que suponemos que existe porque observamos determinados comportamientos, pero que nunca vemos directamente, porque nadie jamás ha observado la inteligencia. Lo que observamos son personas resolviendo problemas, aprendiendo habilidades, recordando información y adaptándose a situaciones nuevas, o bien encontrando soluciones eficaces. La inteligencia aparece después como una interpretación de todas esas conductas. Y aquí aparece otro concepto importante, la reificación. En psicología llamamos reificación al proceso de tratar conceptos abstractos como si fueran objetos reales. Lo hacemos constantemente con palabras como personalidad, autoestima, motivación o inteligencia. Son conceptos útiles para organizar observaciones, pero acabamos hablando de ellos como si fueran cosas físicas almacenadas dentro de nosotros. Decimos que alguien tiene mucha inteligencia, del mismo modo que diríamos que tiene mucho dinero en una cuenta bancaria. Pero nadie ha encontrado nunca un órgano llamado inteligencia. No existe tampoco una zona concreta del cerebro donde podamos señalar y decir, aquí están exactamente los 130 puntos de CI de esta persona. Lo que encontramos son sistemas de memoria, atención, lenguaje, aprendizaje, percepción y razonamiento, interactuando entre sí de maneras extraordinariamente complejas. La crítica consiste en señalar que quizá la inteligencia no sea algo que poseemos, sino una etiqueta que utilizamos para resumir determinados patrones de comportamiento. Y sin embargo, pese a todas estas críticas, los seres humanos tenemos una tendencia irresistible a medir. Medimos la altura, el peso, la velocidad, la presión arterial, el rendimiento deportivo, la productividad económica y por ende, es inevitable que intentáramos medir también la inteligencia. De ahí nacieron pruebas como las escalas Wechsler, probablemente las herramientas más utilizadas del mundo para evaluar las capacidades cognitivas. Dependiendo de la edad, encontramos diferentes versiones. La WPPSI para niños pequeños, la WISC para niños y adolescentes y la WISC para adultos. Todas ellas parten de una misma idea. Si evaluamos diferentes habilidades cognitivas, podremos obtener una estimación de la inteligencia de una persona. Pero incluso aquí, me pregunto, ¿estamos midiendo la inteligencia o estamos midiendo una selección concreta de habilidades cognitivas que hemos decidido considerar importantes?
La WPPSI está diseñada para niños pequeños, entre 2 años y medio y 7 años, y a estas edades las tareas se adaptan al nivel evolutivo del niño, y se evalúan aspectos como el vocabulario básico, la comprensión de conceptos sencillos, la identificación de formas y patrones visuales, la memoria inmediata o la resolución de pequeños problemas. ¿Y por qué explico esto? Porque voy al ejemplo. Imaginémonos 2 niños. Uno ha crecido rodeado de libros, conversaciones ricas en vocabulario y abundante estimulación cognitiva. El otro ha crecido en un entorno con menos oportunidades educativas. Si ambos realizan la prueba y el primero obtiene una puntuación más alta, ¿qué estamos observando exactamente? ¿Una capacidad interna llamada inteligencia? ¿O también el efecto acumulado de años de experiencia y aprendizaje diferentes? Esta es una de las críticas más clásicas a la medición de la inteligencia. Los resultados nunca están completamente separados de la historia de aprendizaje de cada persona. La WISC, en cambio, es probablemente la prueba más conocida en el ámbito escolar. Se utiliza cuando aparecen sospechas de dificultades de aprendizaje, altas capacidades, paréntesis, no me las creo, o necesidades educativas específicas. Evalúa la comprensión verbal, razonamiento fluido, capacidad visoespacial, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Y a simple vista, puede parecer una evaluación muy completa. Sin embargo, volvemos con las preguntas. Cuando un adolescente obtiene una puntuación baja, ¿qué estamos observando? De nuevo, quizá tenga ansiedad durante la prueba, o quizá haya dormido mal, tenga dificultades atencionales, o quizá simplemente está desmotivada. La puntuación parece objetiva porque está expresada mediante números, pero sigue siendo una fotografía tomada en un momento concreto y bajo unas condiciones muy específicas. A veces nos olvidamos que los test psicométricos no miden a las personas, miden el rendimiento de una persona en determinadas tareas y en un contexto determinado. Voy a seguir con la WISE, que es la versión utilizada con adultos, que incluye tareas relacionadas con también razonamiento verbal, comprensión conceptual, análisis visual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Ya vemos que en todas las Wechsler más o menos se intenta medir lo mismo, adaptado a la edad. Desde un punto de vista psicométrico, parece, de nuevo, una herramienta extraordinariamente sofisticada, pero también me voy a meter un rato con ella. La WISE apenas evalúa creatividad espontánea o el sentido del humor, la resiliencia, la capacidad artística, la sabiduría práctica ni habilidades sociales complejas. Y sin embargo, muchas personas considerarían que todas estas características forman parte de lo que entendemos intuitivamente por una mente brillante. ¿Y qué pasa? Que las escalas Wechsler actuales suelen organizarse alrededor de 5 grandes índices, que, como comentaba, alguien ha decidido que eran importantes para evaluar la inteligencia. La comprensión verbal, que evalúa el uso del lenguaje y de la formación de conceptos. La capacidad visoespacial, que evalúa la organización perceptiva y el análisis de patrones visuales. El razonamiento fluido, que intenta medir la capacidad para resolver problemas nuevos. La memoria de trabajo, que evalúa la capacidad para mantener y manipular información temporalmente. Y la velocidad de procesamiento, rapidez con la que realizamos tareas cognitivas relativamente simples. Y, como decía, puede parecer razonable, pero es que estamos ante decisiones teóricas, porque alguien decidió que estos factores eran especialmente relevantes. ¿Con qué criterios? Otro investigador en su momento podría haber seleccionado otros diferentes. Entonces la inteligencia se mediría en base a unos estándares absolutamente distintos. ¿Por qué estos 5 grandes índices de verdad me están diciendo que soy inteligente? La propia estructura de la prueba depende de una determinada concepción de cómo funciona la mente humana. Y lamento decir que con muchos avances que hayan habido en el ámbito de la psicología, no tenemos ni idea de cómo funciona. Y bueno, siguiendo, hablaré un poco del coeficiente intelectual. Cada subprueba genera una puntuación específica y posteriormente esas puntuaciones se comparan con grandes muestras de personas de la misma edad. Y finalmente es aquí donde se calcula el coeficiente intelectual o CI. O bueno, en sus inicios, y depende de donde hayáis estudiado, por ejemplo yo lo estudié así, se denomina cociente intelectual. Porque originalmente cuando William Stern propuso el concepto se calculaba literalmente como un cociente, que es este de aquí. La medida se fija en 100 puntos y la desviación estándar en 15. Por eso aproximadamente 2/3 de la población se sitúan entre 85 y 115. Sin embargo, aquí aparece otra crítica. El CI, cuando digo CI es en español, si muchas veces se oye IQ es porque es en inglés. Pero bueno, sigo. El CI no es una magnitud física. No es como medir centímetros o kilos. No existe una unidad natural de inteligencia. El CI es una construcción estadística. Cuando alguien obtiene más de 130 puntos,
no significa que posea un 30% más de inteligencia que alguien con 100. Significa simplemente que su rendimiento en esa prueba ha sido significativamente superior respecto a una población de referencia. Y todo esto nos lleva al factor G, una de las ideas más influyentes de la historia de la evaluación de la inteligencia en psicología. A principios del siglo XX, Spearman observó que las personas que obtenían buenos resultados en una prueba cognitiva tendían también a obtener buenos resultados en muchas otras. Quien destacaba en razonamiento verbal tendía también a destacar en memoria, aprendizaje o razonamiento abstracto. Y para explicar esta correlación, propuso la existencia de otra capacidad mental general compartida por todas las actividades intelectuales. Y a esta capacidad le llamó el factor G. Según esta visión, cada tarea cognitiva estaría compuesta por dos elementos, una habilidad específica y una capacidad general común. Por ejemplo, razonamiento matemático igual a habilidad matemática más factor G. Memoria de trabajo igual a memoria específica más factor G. Comprensión verbal, lenguaje más factor G. Las pruebas Wechsler intentan estimar precisamente esa capacidad general, pero aquí surge otra crítica. ¿Puedo parar? Spearman descubrió una correlación estadística, pero una correlación no implica necesariamente la existencia de una entidad psicológica real. Quizá exista realmente una capacidad general, o quizá estamos observando el efecto combinado de múltiples factores biológicos, educativos y ambientales que tienden a influir simultáneamente sobre muchas habilidades diferentes. Como reacción a esta visión apareció la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Según Gardner, la inteligencia no sería una única capacidad general. Existirían múltiples inteligencias relativamente independientes. La lingüística, la lógico-matemática, la musical, la espacial, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Posteriormente se añadieron otras como la inteligencia emocional o creativa o existencial. Y esta teoría sí que es cierto que tuvo un enorme éxito porque permitía reconocer talentos muy diversos, no se centraba solamente en lo que proponían las Wechsler. Pero es una paradoja en sí misma. Gardner quería alejarnos de la obsesión por medir una única inteligencia, pero en la práctica seguimos clasificando, seguimos categorizando y seguimos evaluando la inteligencia. Antes nos preguntaríamos, ¿cuánto de inteligente es una persona? Pero ahora con esta de Gardner nos preguntamos, ¿qué tipo de inteligencia tiene una persona? Igual que antes, estamos cambiando el lenguaje, pero seguimos enfrentándonos al mismo impulso, la necesidad de describir y ordenar capacidades humanas. Si hablamos en vez de inteligencia de capacidades cognitivas, algunos autores sí que prefieren abandonar parcialmente la palabra inteligencia y hablar directamente de capacidades cognitivas, memoria, atención, razonamiento, comprensión verbal, mil cosas. Y desde esta perspectiva quizá no exista una inteligencia única, quizá existan múltiples sistemas cognitivos interactuando entre sí. Puede ser más preciso que la idea de una única capacidad general. Pero a mí tampoco me acaba de convencer mucho. Igual que a Piaget, que ofreció una visión bastante distinta. Para él la inteligencia no era una cantidad, era un proceso, una forma de adaptación al entorno. No somos inteligentes porque tengamos una cifra determinada. Somos inteligentes porque aprendemos, porque modificamos nuestras formas de pensar, nuestras conductas, construimos conocimiento y porque somos capaces de reorganizar nuestros esquemas mentales cuando la realidad nos obliga a hacerlo. Es una visión mucho más dinámica y quizá mucho más cercana a lo que observamos en la vida cotidiana. Porque una persona puede ser brillante en un contexto y completamente incompetente en otro. Si hay alguien que llevó esta crítica todavía más lejos fue Papu Skinner. Desde la perspectiva conductista, decir que alguien obtiene una puntuación alta porque es inteligente equivale a explicar una conducta mediante una etiqueta. ¿Qué historia de aprendizaje ha producido ese comportamiento? ¿Qué experiencias han moldeado esas habilidades? ¿Qué contingencias ambientales han favorecido el desarrollo de esas capacidades? Para él, lo interesante no era inventar una entidad invisible llamada inteligencia. Lo interesante es comprender cómo se aprende a hacer aquello que observamos. Porque si entendemos las condiciones que producen una conducta, podemos modificarla, enseñarla y desarrollarla. Da igual el numerito que tengas. Y aquí llegamos a un punto un poco delicado. La inteligencia no es solo un concepto psicológico. También es una identidad social. Mirad si no el programa de superdotados de personas con altas capacidades que se juntan para hacer cosas de personas con altas capacidades. ¿Qué? O sea, me parece absolutamente flipante cómo se puede ser tan elitista por cumplir y tener un número determinado de IQ. ¿Qué?
No, de verdad es que me parece alucinante. Es que me parece... En fin, lo que hablábamos de la identidad social, ¿no? Muchas personas necesitan sentirse inteligentes, ni siquiera serlos. Necesitan ser reconocidas como inteligentes. A veces incluso construyen buena parte de su autoestima alrededor de esa etiqueta. Porque no olvidemos que la inteligencia no deja de ser una etiqueta. Por eso los diagnósticos de altas capacidades pueden resultar tan complejos. Complejos porque son una fuente constante de presión. De presión, no de depresión. Porque cuando nuestra identidad, y aquí es algo que me ha pasado a mí a nivel personal, según mi psicóloga tengo altas capacidades, según yo. ¿Y por qué decía esto, no? De la fuente de presión. Esto yo lo he vivido. Porque cuando tu identidad depende de ser inteligente, aparece el miedo a equivocarnos, a fracasar y a no estar a la altura de las expectativas que te estás poniendo. Porque al final, ¡buah! Eres una persona súper inteligente, eres una persona con altas capacidades. Que me olvides. No, no. Literalmente, déjame. Es que se acaba convirtiendo el ser inteligente en una obligación y algo que tienes que demostrar constantemente. Quiero decir, volviendo con mi historia personal, yo llego a un punto que en el colegio dije, voy a dejar de estudiar, paso de todo, porque estoy harta de ser la niña lista, la inteligente, la superdotada. Me la pela. O sea, no puc més con esta etiqueta, no puc més con... No quiero, es que ni quiero ni soy. Es cuando creces te das cuenta, es que no soy inteligente, pero porque no existe la inteligencia. O sea, si me pones a darte el cambio, vas a decir, la capacidad lógico-matemática de esta chica es de -3, en plan 0 de IQ. Pero si mides las capacidades lógico-matemáticas tal como están puestas en las Westler, seguramente te saldrán más alto. Pero bueno, ¿yo qué voy a saber? Así que, dejando mi historia personal y mi enfado también personal, quizá la pregunta más interesante sobre esto no es cuánta inteligencia tiene una persona, sino cómo aprende, cómo se adapta, qué habilidades desarrolla y qué puede llegar a hacer en los contextos concretos en los que vive. Que tal vez en psicología el verdadero objeto de estudio nunca haya sido una cosa llamada inteligencia. Tal vez siempre hayan sido las personas y sus conductas. Y porque yo creo que cada vez que nos inventamos más etiquetas, más medidas estadísticas para medir cosas que literalmente no existen, que nos estamos alejando del estudio de la conducta humana. Es que, de verdad, ¿puedo parar? Llevo 2 vídeos seguidos con el monotema. Lo siento mucho, la semana que viene hablaré de otras cosas que no solo sea esto. Pero, de hecho, en este vídeo no tenía ni pensado hacer esta reflexión final, pero se me ha ido un poco la flapa porque en el momento en el que me dejo de leer la estructura divago, tampoco me parece negativo. Punto. Chicas, nos estamos alejando de la del verdadero estudio de la conducta, que es la psicología. Lo siento, es que yo lo tengo que decir. Estamos divagando por unos lares desde hace años y años y años y desde el siglo pasado. Así que nada, paro ya de divagar y me despido. Estoy cambiando cada vez como el enfoque, el ángulo, el micro, porque estoy haciendo pruebas de a ver cómo me gusta más y cómo es también mejor, sobre todo el audio, si es en mano, si en el pie, la cámara también, si es mejor arriba, abajo, no sé, estoy haciendo pruebas porque os quiero ofrecer la mejor calidad posible dentro de YouTube. Porque no sabéis el trabajo que hay detrás, no, porque si hago las cosas las quiero hacer bien, ¿no? Entonces, si estáis viendo en cada vídeo un ángulo diferente, que el audio se oye mejor, que el audio se oye peor, es la iluminación, es porque estoy haciendo pruebas. Y dado esto, es imperativo pedir que le deis like, que os suscribáis, que lo compartáis y todas esas cosas que se hacen en los vídeos, porque si no, ya sabéis que lloraré por las noches. ¡Chao!